un vaso que se quiebra tiene que ser restaurado si hay tecnología para hacerlo, si hay el poder para hacer de parte de Dios que restaure. ¿Sabe cuál es el problema? Y de esto voy a hablar ahora. Le pedí al Señor misericordia. Muchos de nosotros, hermano, tenemos años en el Señor. Muchos de nosotros, hermano, hemos pasado por situaciones, varón, que solamente nosotros lo guardamos. ¿Ok? En cierta forma está bien. ¿Ok? Pero en otra forma, si continuamos en ese aspecto, hermano, vamos a sucumbir. Si David no hubiera confesado todo lo que él hizo, adulteró, mintió y mató, si él hubiera vivido bajo esa condenación, hubiera sido algo serio para él. Jamás hubiera terminado él de hacer los demás salmos. Lo que vamos a hablar hoy en día es, ¿qué es la palabra fragmentar? ¿Qué es lo que dice que aún los psicólogos de este siglo están tratando de averiguar? Hermano, hermana, ¿sabe qué es lo más triste? Que ellos están empezando a entender la dimensión del alma. Y dan consejos y dicen, no te olvides que tus emociones te causan esto. Tienes que poner tu voluntad. Hay cosas, por ejemplo, le dice, si tú tienes tendencias a cierta cosa y ves que no hace daño a otra persona, acéptalo. Y no puede ser así, porque la mayoría de las cosas que dicen ellos son apruebo al pecado. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta, y David menciona una y otra vez, de lo que quiere decir iniquidad. Yo compartí con ustedes hace tiempo atrás que el pecado es la transgresión de la ley, todos sabemos. Pero iniquidad es el pecado, por decir, que entró por primera vez en toda la creación del Señor. Y usted sabe quién cometió. Por cuanto se halló en ti iniquidad. O sea, lo que quiere decir en el libro de Isaías 14 y Ezequiel 28 es que el diablo Lucifer estaba ocultando la iniquidad, por cuanto se halló en ti iniquidad. Sí, él pensaba que se iba a salir con la suya. Segundo, Lucifer no conocía en su totalidad quién era Dios. Es más, no lo conocía al Hijo. Y el Hijo estaba con el Padre. Dice la palabra de Dios que estaba en el seno del Padre. No lo conocía. Porque si lo hubiera conocido, yo creo que hubiera pensado dos veces antes de revelarse. ¿Qué es lo que la palabra iniquidad es? Muy sencillo. Primeramente es rebelión, seguido por hechicería, que hechicería en la palabra del griego a nuestro lenguaje actual quiere decir control mental. Control mental. En otras palabras, yo pongo mi voluntad sobre aquel o sobre aquella. Y muchas veces, hermano, eso nos pasa en el hogar. Queremos controlar forzadamente a una persona que está, a una parte de la familia que está en rebelión, en vez de que el Espíritu Santo de Dios los redarguya de pecado. A mí me ha pasado, hermano, y he tratado de evitar, pero que eso continúe en mi vida. Control mental
y inmoralidad sexual. Son las tres cosas que carga la iniquidad. Ahora, volviendo nosotros, hermano, a nuestra vida pasada. Yo sé que usted y yo, tanto usted como yo, tenemos el deseo de servir a Dios, el deseo de que Dios se manifieste primeramente en nuestras vidas, en nuestra familia. Yo sé, yo tengo ese deseo. A mí me duele incluso de ver amigos que tuve en la juventud, que éramos partícipes del pecado. Yo no sé por qué, pero el Señor me ha venido mostrando a amigos que ni siquiera me acordaba. A las 3 de la mañana y me pongo a orar, Señor, tal vez él está así, o tal vez ya murió, Señor, pero dejó familia. Lo primero que uno tiene que pedirle al Señor es tener misericordia. Lo que decía el hermano orando aquí, que nos dé Dios misericordia, que envíe, aunque no seamos nosotros, pero que envíe obreros a esa mies. Pero tiene que haber una purga en nosotros, hermano. Como dicen en inglés, that's the bottom line. Tiene que haber una purga, hermano. No esperemos que Dios nos use. No esperes, hermano, que Dios te use. Es por eso que muchos, hermanos, en el movimiento carismático que empezó al final de los 70 y en el 80, hermano, empezó con un movimiento tremendo, pero se desviaron de la palabra, ya se creían supermanes. Salieron líderes, hermano, que ¿dónde están ahora? Salieron un montón de líderes y lo que pasó es que la comunidad cristiana hispana empezó a copiar los modos, etcétera, como dicen en un término legal, the modus operandus. Empezaron ellos a hacer. No, hermano, tiene que ser el Espíritu de Dios. David reconoció su pecado y supo claramente que todo lo que estaba pasando era porque había ofendido a Dios. Y ya no era el David que, caramba, caminaba con poder. Ya no era el David que tenían miedo los mismos de su corte. Ya no era el David que, caramba, lo admiraban todos, porque todos se supieron lo que él hizo. Pero hay una cosa que debemos admirar de David, hermano. Él nunca se condenó. Muchos de nosotros aquí estamos y andamos en la condenación del diablo, porque fue algo que hicimos hace tiempo. Estamos en la condenación le oímos más a él. El mundo espiritual, hermano, es más agitado que el mundo actual. Cada uno de nosotros, hermano, hermana, tenemos asignamientos. Nos han asignado demonios. A muchos de nosotros nos han asignado demonios de gran jerarquía. ¿Y sabe por qué? Porque estamos al servicio del evangelio. Nos han asignado espíritus de enfermedad. Y honestamente, hermano, tenemos que rebuscar el por qué. Si esto es lo que hizo mi generación pasada, porque el pecado de iniquidad, hermano, fue algo que a Dios ofendió de tal manera, hermano, que Dios no quería ver. Porque fue lo que a Satanás no lo puede ver el Señor. Satanás no tiene acceso al cielo. Cuando él subió en el tiempo de Job, Dios le habló, no lo entrevistó, le habló, porque él no puede ver la iniquidad. No puede ver la iniquidad. Lo entrevistó. Y el diablo le dice al Señor:
Si tú recoges todo lo que Él tiene, vas a ver cómo te blasfema en tu cara. Y eso me pasó a mí hace 3 días atrás, hermano. Hermano, sabe, mi esposa tuvo un accidente, hermano. Y yo dije, Señor, pero si todas las mañanas, Señor, yo oro por ella. Si todas las mañanas me hinco aquí en el parking, Señor, y te pido misericordia. ¿Por qué me ha pasado esto, Señor? Dios mío, no estoy en pecado, Señor. Estoy peleando todo lo que se me avienta a mí. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Y no piense usted, hermano, que me dijo el Señor ese momento. No. En el momento que más esperaba, me dijo, Satanás me ha pedido zarandearte para ver si tú no te enojas o me cuestionas por qué. Me callé, le dije, Señor, hágase tu voluntad, que se haga tu voluntad en este asunto. Estoy peleando con gigantes, Señor. Estoy peleando con gigantes, con gente que conoce este sistema diabólico, con ese sistema maligno, Señor. Pero tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Sí, si David hubiera aceptado la condición, si hubiera condenado él, nunca jamás hubiera terminado de escribir los demás salmos, hermano, hermana. Él profetizó la venida del Señor. Él habló cómo el Mesías, el Señor, iba a pasar. El Salmo 22 tan exactamente dice lo que el Señor habló en la cruz. Me han rodeado cuadrilla de malignos. ¿Sabe qué, hermano? Esto les hablo a los que entienden, hermano. Los nefilí estaban ahí rodeándolos. Porque bien claro dice, fuertes toros de Basán me han rodeado. Estaban ahí. Un pastor hace muchos años atrás dijo, yo creo que hubo, en ese momento que el Señor estaba siendo crucificado, no hubo un solo poseído por el diablo, porque estaban mirando en los aires lo que el Señor estaba pasando. Y en cierta forma yo le creo, porque en ese momento, hermano, fue ¿por qué es que se oscureció a las 9 de la mañana sin que el sol se pueda mover, sin que la luna pueda tapar el sol? Porque fue el grito de angustia, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y muchas veces nosotros nos cuestionamos, Señor, pero ¿por qué estoy pasando esto? Ahorita vamos a hablar la neta. ¿Sabe por qué estamos pasando, hermano? Porque no hemos entendido el ramo espiritual. Nos hemos conformado, nos hemos sentado. Estamos zarandeados en el alma. Tenemos que entender la dimensión del alma. Ahí está la Trinidad. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Somos espíritu, alma y cuerpo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo lo que acontece en nuestra vida, el diablo o ya sea Dios, viene a través del alma. Viene a través del alma. Hoy en día, hermano, la ciencia ha comprobado que cualquier enfermedad, le llaman ellos psicosomática, algo así. ¿Sabe qué? Que cualquier enfermedad se genera en la mente. Somos mente, voluntad y emociones. Y al medio está la conciencia. Nuestra conciencia está. Cuando esas 3 cosas, hermano, están en desorden, vamos a padecer. Volviendo a mi vida pasada, cuando estuve trabajando en la industria del cable, dijeron,
va a haber un campeonato de fútbol. Invitaron a todas las compañías de cable de aquí en California. Se llevó a cabo en Oxnard. Y yo dije, pues yo jugaba fútbol, yo quiero volver a jugar. Me enaltecí. Quise demostrar. Decía, yo jugaba fútbol. No, yo casi llegué a profesional. Me enaltecí. Quería que me miraran a mí. Me fui a comprar unos zapatos de fútbol carísimos, hermano. Fui, jugué, ganamos el campeonato y me acuerdo que jugué decentemente, por decir. Cuando terminé el juego, hermano, mi rodilla ya no me funcionaba. Y hasta el día de hoy no me funcionaba ya. Desde ese día, hermano, hay cosas, varón, y hermana, que si tú no te hincas delante de Dios y le dices, Espíritu de Dios, muéstrame cómo pelear. Porque muchos de nosotros aquí, el diablo nos ha asignado no espíritus inmundos, que hay veces la gente los mira, no espíritus inmundos, feos. Nos ha asignado a príncipes, porque sabe el potencial que hay dentro de nosotros, hermano. Cada uno de nosotros tenemos un asignamiento. Pero escuchaba el testimonio de un hermano africano que dice que por una enfermedad él pasó al otro lado y el Señor le dijo, ¿ves ese que está ahí al lado de tu cuerpo? Ese no es un demonio cualquiera, es un demonio asignado a ti, a tu vida. Y este hermano le dijo, Señor, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Le dijo, lee mi palabra. ¿Qué es lo que dice en Juan 3:16? Él leó, gritó y dice que ese príncipe salió volando. Tenemos que usar la palabra del Señor. Vuelvo a repetir, hermano, la palabra del Señor. ¿Y sabe qué? En esto estamos fallando. Que no decimos, escrito está. ¿Cómo fue que el Señor Jesús enfrentó a Satanás en persona? Le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre. No, hay veces que decimos, vete de aquí, diablo, en el nombre de Jesús, vete, no te acerques. Él, aún siendo lo que Él es, se rige bajo leyes. Él lo único que respeta es la ley del Espíritu de vida que está en Cristo Jesús. Muchos dicen, y me he topado con muchos que dicen, no, eso no existe, porque yo soy una nueva creación. No. Somos una nueva creación, pero es un proceso. No de la noche a la mañana eres una nueva creación, sino la maldad ya hubiera sido erradicada en este mundo y va en incremento. No, tenemos que aprender de que, hermano, hermana, hemos pasado traumas en nuestra niñez, en nuestra juventud, y aún siendo adultos que todavía nos están lastimando. Traumas emocionales, rechazos, maldiciones, deseos, gente que deseó de nosotros, gente que nos maldijo, que su boca tenía poder. ¿Sabe cuál es la víbora más venenosa de todo el mundo? Alguno dirá la cobra, alguno dirá tal vez la mamba,
No. La víbora más peligrosa y que más se acerca, pero cuidado que hagas algo, tienes 2 minutos de vida que te queda. Se llama la coralillo, que está en los mares y en el lugar trópico. Oh, los buzos se meten pero no la tocan, viene, va por aquí. Y así es, esos demonios nos rodean. El hermano oró, dije, Señor Dios mío, está orando lo que va a predicar, el hermano también está orando lo que voy a predicar. Señor, el que aportilla su vallado le morderá la serpiente. No puedes aportillar tu vallado, hermano, porque el diablo va a renovar las maldiciones que trajiste de tus antepasados. Te lo digo bien claro, hermano, vas a renovar todo lo que dejaste. Por eso dice el libro de Galatas, si lo que yo deshice lo vuelvo a edificar, transgresor de la ley me hago. En otras palabras, hermanos, Deuteronomio 28 viene a zarandearnos. Viene a obrar en medio de nosotros, hermano, y todavía con más fuerza. Hermano, hermana, mira lo que dice, por favor, hermano, léame la primera carta de Reyes 18:21, por favor. Amén. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Aleluya. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amén. El problema ahorita, hermano, ¿sabe qué es? Estamos claudicando en dos pensamientos. La palabra de Dios nos dice una cosa y aceptamos lo que el diablo nos está diciendo. Plain and simple, como se dice en inglés. Plain and simple. Estás viviendo con lo que el diablo te ha puesto. Hasta el día, hermano, si esto me ha sido a mí destinado, que perezca, como dijo Esther, que perezca. Si esto me ha sido destinado, amén. Porque yo sé el día que si la hago hasta el rapto de una u otra forma, en cuanto toque esa trompeta, este cuerpo mortal se va a convertir en cuerpo inmortal. Yo ya sé, hermano, nadie tiene que convencerme. Pueden hablar del rapto y decir, no, va a ser después de la tribulación. No, la iglesia tiene que pasar. Mentira del diablo. Porque no es así. Si este cuerpo, hermano, si es parte de la voluntad de Dios, amén. Pero la palabra de Dios no hace excepción de personas. Yo no voy a aceptar. Para eso está la oración, para eso está el ayuno. Tenemos que ayunar, hermano, tenemos que ser fuertes. El ayuno tiene que ser personal. Y muchas veces, hermano, pensamos, no, pero yo ¿cómo voy a ayunar 24 horas? No. ¿Sabe cuál es el ayuno? Vamos a leer eso más tarde cuando el hermano inicie la Santa Cena. Vamos a orar, hermano, porque el ayuno es completamente diferente a la idea que tenemos nosotros. No es este ayuno que escogí para vosotros. Tiene que ser completamente diferente, hermano. Que el diablo y todo el ejército, los espíritus de maldad, te miren a ti con miedo. Con miedo. Que tu nombre, hermano, hermana, esté escrito en los cuarteles de arriba del diablo y digan, cuidado con este, porque este tiene implantado el nombre de Jesús. Tiene que estar tu nombre ahí y diga, cuidado. No conformarnos a lo que está pasando en este siglo, hermano.
¿Cómo vamos a dar testimonio afuera? Cuando estamos evangelizando, hermanos, si alguien se nos acerca, ofrézcase orar por ellos. ¿Estás pasando alguna dificultad? Ahorita lo traemos delante de Dios, dígale. Si los rechazan, amén, gloria a Dios. Él a ir a su casa se va a arrepentir. ¿Por qué no le acepté? Sí, este es el evangelio neto, hermano. Este es el evangelio. No claudiquemos entre dos pensamientos. Una mujer lo hizo correr a Elías después de haber vencido a 400 profetas de Baal que estaban haciendo prodigios malignos en medio del pueblo, y el pueblo estaba admirado y Elías estaba solo. Y cuando Jezabel miró lo que Elías ejecutó a los 400 profetas de Baal, lo persiguió. No fueron otros profetas los que lo persiguieron a él, fue una mujer. Una mujer lo hizo correr y lo hizo que se metiera en una cueva, hasta el extremo de desear la muerte. Él cayó en lo que había predicado. Claudicó en dos pensamientos. Él claudicó en dos pensamientos, hermano, hermana. Rechacemos eso que está dentro de la iglesia. Esos dos pensamientos. ¿Sabe qué quiere decir fragmentar? Literalmente quiere decir algo que es una cosa y algo que es otra cosa. Y que una vez toma una decisión aquí y otra vez cambia. Eso es lo que quiere decir fragmentar. Le estoy poniendo en términos que podamos entender. Yo también quiero entender. Eso quiere decir fragmentar. Y Santiago, Dios mío, habla mucho mejor. Santiago habla. Muchos de nosotros, hermano, estamos pasando lo que estamos pasando porque no hemos sabido lidiar con las cosas que nuestros parientes con toda la fuerza de su alma dijeron en contra de nosotros. Yo padecí en una forma horrenda el rechazo. ¿Y sabe por qué? Se lo voy a decir ahorita. Porque cuando mi madre se enteró de que estaba embarazada de mí, no dijo gloria a Dios, oh, gloria sea al Señor, bienvenida esta criatura. Y esto me lo mostró el Señor. ¿Sabe qué fue lo que salió de la boca de mi pobre madre? Y ahora, ¿qué voy a hacer con otro hijo más o con otra hija más? Automáticamente me entró por derecho propio ese espíritu de rechazo, aún estando yo en el vientre de mi madre. Me entró. ¿Y sabe qué pasó con mi vida? Que yo siempre quería que todo el mundo me admire, que todo el mundo sea mi amigo. Y hay veces que por X o Z mi condición no era la condición de mis otros amigos que tenían familia, iban a escuelas pagantes, eran más inteligentes que yo. Yo me ponía a defenderlos, a pelear por ellos, para ser aceptado. Eso es lo que pasa cuando el espíritu de rechazo vino desde el vientre de tu madre. Vas a siempre buscar ser aceptado o aceptada. Vas a hacer hasta todo lo posible por ser aceptado. Y esa no es la forma de luchar. ¿Sabes cuál es la forma de luchar en contra del espíritu de rechazo? Muy simple. Dice la Escritura en algún lugar que yo soy padre para el huérfano.
yo soy padre para el huérfano. Entonces, cuando estés en una situación amarga, de dolor, y no sepas de dónde vino, y lo que yo te estoy diciendo te está pasando, bien simple, tienes que aprender a pelear y decir: yo recibí el espíritu de adopción que me hace llamar a Dios Abba Padre. Abba Padre. El que escribió eso pasó el rechazo de alguno de sus parientes, de alguno de sus colegas y de algunos de toda la comunidad judía que fue Pablo. Él pasó eso. Y aún hay escrituras que hablan que él tenía unos parientes en Roma. Y él dice: mis parientes que vinieron al conocimiento antes que yo del Señor. Entonces, hermano, si tú usas lo que el Señor, escrito está: yo recibí el espíritu de adopción que me hace decir a Dios Abba, Abba Padre. Fíjese, hermano, hermana, está diciendo dos veces ahí, porque Abba en hebreo es Padre, y en nuestra lengua Padre, Padre. Está afirmando, nos está afirmando. Pero tenemos que luchar, hermano, contra esa alma fragmentada. Nuestras emociones, nuestra voluntad han sido afectadas. Gente que ha maldecido, gente que incluso hoy en día que estamos sirviendo al Señor, todavía se acuerdan de nosotros, y en el pensamiento, como hay demonios dentro de ellos o ellas, nos maldicen. Y no debería ser así. Entonces, su oración de usted tiene que ser, hermano, todas las mañanas: ninguna arma forjada en contra de mí va a prosperar. Voy a reprender a toda lengua que se levante en juicio. Que todo deseo que tengan en contra de mí quede nulo, anulado. Dígale al Padre: manda, Señor, ángeles, Señor, que corten en pedazos a estos demonios y los enjaulen. ¿Usted cree que no va a hacer Dios eso por usted? La palabra de Dios dice: aquel que no escatimó a su propio Hijo y lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Sabes qué es lo que pasa, hermano, hermano? Que hemos dejado de pelear, simple y llanamente. Yo he dejado de pelear, me he acostumbrado, nomás cada vez que me levanto de la cama piso mal y me duele la rodilla. Hasta he llegado a pensar, dije: Señor, no quiero que me vaya a pasar esto, que cuando me levante se me salga la rodilla por un lado. Pero también he aprendido a rechazar. Porque si yo acepto, hermano, estoy aceptando esa condición. ¿Me entiende? ¿Qué fue lo que le pasó al hombre aquel en el pozo de Bethsaida? ¿Qué fue lo que? El Señor le hace una pregunta simple: ¿quieres ser sano? Le digo: sí, pero cada vez que yo quiero ver, otro entra. Claro que otro iba a entrar, porque él era paralítico y no tenía quien lo lleve. Ya lo habían abandonado los parientes, el padre, la madre. 30 años de soportar, ya lo habían abandonado. Pero ahí aparece el que tiene misericordia. Ahí apareció el Santo de Israel. Lo mismo pasó con el Gadareno. Qué raro, la escritura dice: y tenía que ir para allá. O sea, ya estaba apuntado en la voluntad del Padre de que él tenía que estar allá. Y hasta el día de hoy, hermano, la comunidad islámica
de eso se aferran. Dice, por eso es que no se debe comer puerco, porque los puercos son recipientes de demonios. Pero como a nosotros nos dice la Escritura que podemos orar para que todo se santifique, Pablo dice, de todo lo que está en la carnicería, comed, pero con acción de gracias, y punto. Si esa es la diferencia. Pero sin embargo, hermano, hay gente religiosa que ahorita, si este video va a algún lugar, se van a ofender. Como si yo soy una nueva criatura. No, demonios que me ataquen a mí, no. Yo soy una nueva creación, así dice la Escritura. Lo que no entienden es esto, hermano. Y en el otro extremo hay gente que dice la guerra espiritual. En ningún lugar en la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que pelear la guerra espiritual. Al contrario, lo que dice, mía es la guerra y yo pagaré, dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice. Al contrario, no, de lucha a guerra hay un abismo. Yo tengo que luchar diariamente, tengo que luchar para bajar aquí. ¿Me entiendes? Es una lucha y la voy a vencer porque yo quiero bajarme de aquí. Eso es lucha. Entonces, cuando entendemos ese ramo, venimos a ser más que vencedores. Por favor, hermano, la última escritura, Santiago 1:8. Amén. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aleluya. Doble ánimo. Oiga bien lo que le voy a decir. La otra vez dije esto, pero ahora estoy bien convencido. ¿Sabe qué? En la comunidad mexicana hay un dicho que dice, ánimas que no amanezca. No sé si han escuchado esa palabra. Dice, ánimas que no amanezca, dice. En la antigüedad decían eso porque hay gente que no quería ni que amanezca porque traían dificultades. Lo que quiero llegar a esto es que la palabra ánima quiere decir alma. Alma viviente. Dice que cuando Dios sopló en la boca de Adán, él vino a ser ¿qué? Alma viviente. Entonces lo que quiere decir es que hay situaciones que nos ha acontecido en nuestra vida, hermano, hermana, quien quiera que no me oiga en el otro lado, que ha habido casos y traumas que han fragmentado nuestra alma. David se dio completamente cuenta porque ya no era la misma persona. Ya era una persona diferente, sus oraciones no subían arriba, ya él no podía decir con esa libertad a adorar a Dios, ya le embargó un miedo en contra de sus enemigos. Hasta que él confesó, admitió delante del profeta Natán lo que él había hecho. Y encima de eso, él quiso mantener el fruto del pecado. Y Dios le dijo, no. Porque de esa línea de David tenía que venir el Mesías. Entonces Dios le dijo, no. No es que Dios desechó a ese niño, sino que lo llevó a un lugar allá, que ahí está ese niño. Él no pereció. Nada. Chris Logan, el hombre que tiene muy cerca de 200 IQ, grado intelectual, le preguntó un periodista británico, allá en su rancho, él no está en un edificio, allá en su rancho le dijo, ¿puedes describir a Dios? Le dijo, no, nadie puede describir a Dios. Y la otra pregunta que lo sacudió al periodista le dijo, ¿y cómo es entonces que tú crees? Le dijo, pues hombre, ¿no te das cuenta todo lo que está creado? Que todo se rige por leyes. Le dijo, ¿quién crees que inventó eso? ¿El Big Bang? Le dijo, no, hay leyes que se rigen porque alguien las ha establecido.
Y él, un hombre tan intelectual, mucho más que el Elon Musk, un hombre tan intelectual, admite la existencia de un Dios divino, de un Dios que ha creado todo. Él dijo que muy pronto iba a sacar la teoría de everything, que iba a sacar la teoría de todo. Porque él no fue, dice, a mí me rechazaron en la universidad porque no me aferré a la academia de ellos, que querían querían hacerle entender que esto fue creado por una explosión. No, dijo, lo que yo entiendo es que todo lo que fue creado de la nada. Y los rechazaron. Y él dice, no me aceptaron en la academia porque no quise seguir el protocolo de ellos. Sí, aún los psiquiatras que hoy en día son los más endemoniados que existen, ellos admiten las 3 dimensiones del alma. Lo que tú y yo tenemos que hacer, hermano, es, a mí ya me mostró el Señor a través de un siervo hace unos 3 o 4 años, por la escritura me dijo, oiga San Ginés, ¿usted sabía que el espíritu humano está dentro de los huesos? Hermano, dije, ¿cómo es eso? Vamos a Ezequiel, me dijo, cuando dijo que Ezequiel habló y entró espíritu en los huesos y vinieron a la vida. Y después leí la escritura que dice que la vida de todo ser viviente está en la carne. Entonces, hermano, lo que tenemos que hacer es pelear, admitir primeramente, hacer un acto de conciencia. ¿Qué es lo que me trae en esta situación? Yo ya entiendo de esto y créame, hermano, que yo lo entiendo a usted, hermano. No es fácil. Una vez que yo era bien activo y ahora me cuesta hincarme. Necesito ayuda para levantarme. Hacer un acto de conciencia, hermano, en qué parte de mi alma estoy siendo afectado. ¿Qué parte de mi alma todavía está fragmentada? ¿Qué parte de mi alma todavía está herida? Alguien que me dijo, hermano, de lo que tenemos que escudriñar es lo que nuestros parientes nos dijeron. ¿Cómo nos maldijeron? Porque ellos traían toda la lengua del infierno, hermano. Todo el poder que el diablo pudo usar en contra de usted le salió a través de un pariente que lo maldijo. Esa es la parte, hermano, que tiene usted que pelear, que yo tengo que pelear. Porque estamos siendo zarandeados. No estamos dando lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Dios ha dispuesto, y ha habido siervos, hermano, hermana, en la historia del Evangelio del Señor, que han logrado, hermano, maravillas. Mire la vida de Elías. ¿Sabe qué es lo que causó que el Señor se lo arrebatara a Elías? Solamente una declaración que dijo: he sentido un celo vivo por Jehová. Eso causó que él tocara el corazón de Dios. Lo mismo dice Enoc, caminó con Dios. Ahora la interrogante es esta, man. Si tú crees en el rapto, ¿estás caminando con Dios? ¿Estamos caminando con Dios? No nos dejemos llevar por lo que vemos, sino por lo que no vemos. Amén. Lo que no vemos es lo que vale. Porque como dice el libro de Hebreos 11, es pues la fe. No hay nada atrás y no hay nada de la. Es una afirmación total.
Hermano, y con esto terminamos. Santiago 4:4, por favor. Y después vamos a orar brevemente, hermano. Pero alístese, porque... Amén. Dice la palabra: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aleluya, aleluya. Ahora vamos a entender por la palabra de Dios, hermano, que una de las armas más principales y que va a usar el diablo en contra de ustedes, ¿qué? La paciencia. La paciencia es una virtud, hermano. La paciencia está en medio de la voluntad y en medio de las emociones. Esas son las partes que a veces nos traicionan, la voluntad y las emociones. Ahí es donde tenemos que empezar. Como le vuelvo a repetir, dicen los médicos de este siglo, dicen que toda enfermedad se genera en el alma. No pueden descifrar el alma ellos, pero dice que todas las enfermedades se pronuncian en el alma. En el alma. Ahí es donde vamos a empezar a luchar, hermano. Ahí es donde vamos a empezar. Ahí es donde le estoy declarando guerra a esto yo. Le estoy declarando, hermano, guerra a esto yo. Yo no me voy a quedar así. No. Yo renuncio a quedarme, hermano. Yo renuncio a quedarme con la diabetes. Yo renuncio, hermano. Yo no acepto eso. ¿Me entiende? No acepto. Él no me creó a mí para que yo padezca, me abstenga de las cosas que Él mismo ha puesto delante de mí. Me gusta comer. ¿Y por qué diablos me voy a abstener cuando Dios es el que nos provee? Ok, hermano, incline su rostro. Vamos a orar, hermano, ¿ok? Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito Señor. Dentro de su corazón, vas a repetir lo que voy a orar. O ponerse de acuerdo, quiero decir, perdón. Para ponerse de acuerdo. Padre Santo, lo que dice en tu palabra al final del último libro, que al que venciere, Señor, tú le concederás, Señor, todas las promesas que están en el último libro. Que en este día sea muy bendecido, que mañana y pasado sea bien bendecido, Señor, y que invoquemos el nombre de tu Hijo en contra de toda hueste de maldad en los aires, en contra de toda maldad, en contra de todo asignamiento, Señor. Nuestra sangre está limpia, Señor, porque tu sangre nos limpió. Nuestro cuerpo es el templo y morada de tu Espíritu Santo, Señor, porque ahora ya no moras, Señor, en templos hechos por mano de hombre. En cuanto hagamos esta comunión, Señor, recordando el día último que tu Hijo fue entregado, que todo demonio que fue asignado a nosotros, Señor, huya locamente, Señor, tropezándose y cayendo al abismo, Señor. Que todo demonio de enfermedad, que todo hombre fuerte, Señor, caiga bajo la justicia de Dios. Que tus ángeles, Señor, que son en más número que ellos, los corten en pedazos, Señor, los enjaulen y los tiren, Señor, al fondo del abismo hasta el día final, donde serán llamados a juicio. Y como dice tu palabra,
que vamos a juzgar ángeles, Señor. Los vamos a juzgar. Esa es la sentencia que damos, Señor, contra todo espíritu de enfermedad. No vamos a pasar por alto todas las cosas que han hecho en nuestra vida y en nuestra familia. Llamamos, Señor, a todo aquel que se salió del cuerpo de Cristo. Llamamos, Señor, a todo aquel que pone más bien su trabajo, que pone más bien, Señor, las cosas materiales. Una cosa es necesidad, Señor, pero otra cosa es dejar a un lado las cosas de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, al invocar el nombre de tu Hijo, que nos desatemos, Señor, de toda atadura maligna. Y como dice la Escritura, que no se jacte el que ata, porque es más poderoso el que desata. Desátanos, Señor, para la gloria y la bendición del nombre de tu Hijo, que al hacer la comunión con el cuerpo de tu Hijo, Señor, demonios huyan, asignamientos queden nulos, maldiciones queden revocadas, mentes, almas fragmentadas, Señor, vengan a la unión, que nuestras emociones y nuestra voluntad sea una, Señor, y que nuestro espíritu, aquel que nos hace decir Abba Padre, gobierne, Señor, nuestros cuerpos, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestra conciencia, Señor. Te oramos encarecidamente, Señor, por nuestros familiares que todavía no han venido al conocimiento tuyo. Átalos al camino del Evangelio, Señor, que no puedan salir de ahí si escucharon tu palabra. Átalos, Señor, hasta que vengan al conocimiento pleno. Envía espíritu de sanidad sobre nosotros, en el nombre poderoso, santo, inmortal de tu Hijo amado y bendito. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén, hermano. Vamos a... Es tu sangre que me limpia, es tu sangre que me da vida. Aleluya. Es tu sangre Tomó mi lugar, el sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve, que la... Aleluya. Es tu sangre que me limpia, es tu sangre que me da vida, es tu sangre tomó mi lugar, el sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve, mi Cristo, precioso sacrificio digámosle todos una vez más. Es tu sangre que me limpia,
Es tu sangre que me da vida. Es tu sangre, toma mi lugar. El sacrificio redentor que me lava más alto que la nieve, mi Cristo, precioso sacrificio de Dios. Sí, dile una vez más, es tu sangre. Es tu sangre que poderosa, la sangre de Cristo. Dice la Biblia que casi todo es purificado por medio de la sangre. Y esa sangre preciosa, carmesí, derramada hasta la última gota, por ti y por mí. Esa sangre que fue vertida por el más vil pecador, hoy nos limpia. Hoy nos limpia para participar de los elementos con libertad. Acércate, acércate, acércate a la mesa. Acércate con libertad, sin temor, sin miedo. Porque tu condenación ha sido quitada, tu culpa ha sido quitada por su sangre. Sí, Señor. Preciosa sangre de Cristo. Gracias te damos, Señor. Nadie, absolutamente nadie puede declararse limpio si no es a través de la preciosa sangre de Jesús. Padre, bendice los elementos. Bendice los elementos. Hoy conmemoramos. Hoy, Señor, celebramos. Hoy recordamos, Señor, tu muerte. Tu muerte, Señor, que nos trajo vida. Porque si Cristo no hubiera muerto, si Cristo no hubiera dado su vida en la cruz, toda la humanidad estuviéramos perdidos eternamente. Pero gracias al precioso y maravilloso sacrificio de Cristo, que hoy Él nos limpia. Él quiere limpiarte. Ahí donde estás, mi hermano, levanta tu mano y dile: Señor, límpiame. Aún hasta lo que no veo, aún hasta lo que no me doy cuenta, Señor. Límpiame aún hasta mis más íntimos pensamientos. Límpiame y purifícame, Señor. Es tu sangre, Señor, que tiene el poder. Y hoy, Señor, conmemoramos tu muerte que hace más de 2000 años en el Gólgota, en el Calvario. Tú dijiste: consumado es. Consumado es. He terminado la obra, Padre, para la cual me enviaste. Y hoy celebramos nosotros. Hoy, hermano, levanta tus manos. No reciba la culpabilidad y la condenación del diablo. Recibe hoy el perdón de Dios. Recibe hoy misericordia por la palabra, por el poder de su sangre. Señor bendito, hoy ponemos nuestra vida delante de ti. Sabemos, Señor, que esto que hoy celebramos también, Señor, es un juicio. Pero es un juicio, Señor, para corrección de nuestra vida, Padre. Porque nos examinamos a sí mismos, Señor. Cada uno examínese a sí mismo, dice la palabra. Que discernamos el cuerpo de Cristo. Por eso, Señor, hoy suplicamos perdón y misericordia, Señor. Límpianos, Señor. Qué privilegio que tenemos, mis amados. Esto no es para cualquiera, mi amado. Siéntete privilegiado.
Siéntete privilegiado. No es para cualquiera, hermano. Es para el que el Señor ha llamado a su mesa. Es el que el Señor ha redimido con su sangre. Es el que el Señor ha perdonado y lo ha declarado libre de pecado. Y le dice: siéntate a mi mesa, siéntate a mi mesa, siéntate a mi mesa. Por eso, hermano, qué privilegio que tienes. No te excluyas. Porque al excluirte le dices al Señor: no quiero nada contigo, Señor. Quiero seguir viviendo mi propia vida. Quiero seguir haciendo lo que se me da la gana. Pero cuando tú y yo venimos a Él y reconocemos nuestra condición, le decimos: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Decía aquella mujer: Señor, ayúdame. Y el Señor no respondía. Pero le volvió a decir nuevamente: Señor, ayúdame, socórreme. No es menester que el pan que es para los hijos se le dé a los perrillos. Pero más sin embargo, aquella mujer no se ofendió. Le dijo: pero aún los perrillos comen de tu mesa. Se admiró el Señor: qué grande fe tienes, mujer. Sea como tú has creído, y tu hija ya no va a seguir endemoniada. Si no era hija, hermano, y tú que somos hijos de Dios por misericordia, solamente dile: Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor. No merecemos nada, pero por la gracia de Cristo, por su sacrificio, por su sangre, hoy participamos, Señor, los elementos, Señor, con gratitud, con alegría de corazón, examinándonos siempre, Señor. Que si tenemos algo aún que confesar, el Señor lo hagamos. Pero que tomemos la plena libertad del Señor de lo que representa hoy el participar de los elementos, el vino y la sangre de Cristo. Ese cuerpo inmolado en la cruz, esa sangre vertida en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Mi hermano servidor puede pasar. Participe los elementos en el nombre de Jesús. Le ministramos a nuestra vida, a nuestra alma, hermano, en esta hora, en el nombre de Cristo. Que recibas los beneficios de lo que tiene, hermano, el ministrar la Santa Cena. Que hoy puedas tú y yo, hermano, experimentar un espíritu de revelación en tu vida. Que hoy tú y yo podamos experimentar, hermano, que no somos, hermano, no somos de aquellos que están mendigando, sino somos hijos de Dios. Y hoy participamos de los elementos en el nombre de Cristo Jesús. Su palabra dice: por revelación del Espíritu de Dios, por revelación del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo no anduvo con el Señor. El apóstol Pablo no fue uno de los apóstoles que anduvo con el Señor. El apóstol Pablo no era apóstol del Cordero, sino del Espíritu. Y él mismo dice, porque el apóstol Pablo lo recibió por revelación del Espíritu Santo, y dice dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Y Él está cerca, muy cerca.
De manera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Padre, gracias por tu Hijo amado Jesucristo, que se dio y se entregó por mí, siendo yo un vil pecador, Señor. Pero por gracia y misericordia tuya, Señor, me alcanzaste y me adoptaste como tu Hijo. Y ahora, Señor, pido misericordia. Señor, gracias por este privilegio que tú nos das de llamarnos a tu mesa y poder, Señor, participar de ella. Señor, perdona toda desobediencia, toda transgresión, todo pecado, Señor, toda rebelión, Señor bendito. En el nombre de Jesús, estamos conscientes de lo que estamos haciendo, Señor. Sabemos, Señor, que lo que el Señor, que Él hizo por nosotros, no hay palabras como agradecer. Pero hoy nos acercamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Ahí donde está, levante ese pan. Así como el cuerpo de Cristo fue levantado de la tumba, resucitó con poder y gloria y está sentado a la diestra de Dios Padre. Hoy levantamos este pan y le damos gracias al Señor por su misericordia. En el nombre de Jesús, participemos del pan. Gracias, Padre. Gloria a Dios. De la misma manera tomó también la copa. Después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Participemos, mis amados hermanos. Démosle gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Es tu sangre que... Dile una última vez al Señor. Limpia. Es tu sangre que me da vida. Pues tu sangre tomó mi lugar. Señor. El sacrificio redentor. Señor, aleluya. Que me lava más blanco que... Dele gracias al Cordero digno. Dele gracias al Cordero digno. Oh, aleluya. Sí, Señor. Precioso sacrificio de Dios. Una última vez, digámosle. Es tu sangre que me limpia. Es tu sangre que me da vida. Es tu sangre tomó mi lugar. El sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve, mi Cristo.
precioso sacrificio de Dios. Mi Cristo, precioso sacrificio de Dios. Mi Cristo, díselo. Precioso. Sí, Señor. Padre, gracias, gracias. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, por todo lo que seguirás haciendo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por la administración, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra no regresa a ti vacía. Gracias por la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús, Señor, que cada uno de mis hermanos, Señor, avancemos cada día más, Señor. Que Señor, avancemos cada vez más, viendo al blanco perfecto, Señor. Sabiendo, Señor, sabiendo que no caminamos por vista, sino por fe, Señor. En el nombre de Jesús, te damos toda la honra y la gloria, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Que bendigas a tu pueblo, Señor, donde quiera que vayas, Señor, esta semana que inicia, que sea de experiencias sobrenaturales, de visitaciones de parte tuya, Señor. En el nombre de Jesús, como tu palabra dice, que vayamos como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. En el nombre de Cristo Jesús. Toda la gloria es para ti, Señor. Amén y amén.